Hola hermanos, ya nos encontramos en el día número 67 de nuestro plan de lectura en un año. Como siempre, hermanos, antes de comenzar con la lectura de la palabra de Dios, pongamos este tiempo en manos de nuestro amado y buen Padre. Señor, te damos gracias nuevamente por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos en el día de hoy, ayudándonos a entender y a discernir el mensaje que tú tienes para nuestras vidas. Padre, también queremos acercarnos a ti sin nada que nos avergüence. Tú que conoces a cada uno de nosotros, Señor, te ruego, Padre, que nos perdones si de alguna manera te hemos faltado o hemos pecado contra ti consciente o inconscientemente. Perdónanos, Señor, y límpianos de toda nuestra maldad. Ayúdanos, Padre, el día de hoy a comenzar a discernir y entender tu palabra como tú quieres que lo hagamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ahora, ¿qué es lo que vamos a leer en este día? Bueno, hermanos, para el día de hoy vamos a compartir el capítulo de Éxodo, el número 18, el libro de Job 35, el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, y segunda de Corintios, capítulo 7. Jetro visita a Moisés. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él le envió, y a sus dos hijos, el uno llamado Gerson, porque dijo forastero, he sido en tierra ajena, y al otro se llama Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó, y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo Moisés, yo tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y con tus dos hijos con ella. Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Y le dijo Jetro, bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensorbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Nombramiento de los jueces. Aconteció el día siguiente, se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde.
Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro: Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro. Y declaró las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: No está bien lo que haces. Desfallecerás de todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrale el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenares, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti. Y la llevaron ellos contigo, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, Dios te lo mandare, tú podrás sostenerle, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y lo puso por jefe sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban el pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Ahora, hermano, vamos a leer el libro de Job en el capítulo 35. Prosiguió Elú en su razonamiento y dijo: ¿Piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? Porque dijiste: ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Yo te responderé razones y a tus compañeros contigo. Mira los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué harás tú? Si eres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirás de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al Hijo del Hombre aprovechará tu justicia. A causa de la multitud de las violencias claman y se lamentan por el poderío de los grandes. Y ninguno dice: ¿dónde está Dios mi hacedor, que da cánticos de noche? Y nos enseña más que las bestias de la tierra y nos hace sabios más que las aves del cielo. Allí clamarán y él no irá por la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no irá a la vanidad, ni la mirará el omnipotente. ¿Cuánto menos dices que no haces caso de él? La causa está delante de él y por tanto aguárdale. Más ahora, porque en tu ira no castiga ni inquiere con vigor, con rigor. Por eso Job abre su boca vanamente y multiplica palabras sin sabiduría. Ahora vamos a leer el libro de el Evangelio según San Lucas en el capítulo 23. Jesús ante Pilato. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilatos y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César.
diciendo que él mismo, él es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Jesús ante Herodes. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que en aquellos días estaba en Jerusalén. Herodes, viendo Jesús, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y él le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con su soldado le menospreció y escarneció, vistiéndolo de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Jesús sentenciado a muerte. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, le dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que lo acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a uno diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Y este había sido echado en una cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré, pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien había pedido, y entregó Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole tomaron acierto, crucifixión y muerte de Jesús. Y llevándole tomaron acierto Simón de Sirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque de aquí vendrán días en que dirán, bienaventurados las estériles y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si el árbol verde hacen estas cosas en el seco, ¿qué no se hará? Llevaba también con él otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado Calaveras, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó,
Sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también encarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griega, latina y hebrea: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿y aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas, y sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó en la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Oh. Cuando el cinturón vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente, este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose en el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos, mirando estas cosas. Jesús es sepultado. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilatos y le pidió el cuerpo de Jesús. Quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en el sepulcro abierto en una señal. Dios. Lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaban para comenzar el día de reposo. Gloria a Dios. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo. Vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ahora, hermanos, vamos a leer la segunda carta de los Corintios en el capítulo 7. Así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Regocijo de Pablo al arrepentirse. Los Corintios. Admitido que nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues yo he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto a vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino en todo fuimos atribulados de afuera y conflicto de adentro,
temores, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito, y no solo a su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado. En cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo aquella carta, aunque por algún tiempo os constrictó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios y que solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente efecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto, así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que padeció, sino para que os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Y por esto hemos sido consolados en nuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros, pues si de algo me he gloriado con el respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino así como todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad, y su cariño para con nosotros es aún más abundante cuando, de acuerdo a la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor, me gozo de que en todo tenga confianza en vosotros. Bueno, hermanos, hemos terminado de leer las citas que correspondían al día de hoy. Y ya para terminar este tiempo, hermanos, oremos, oremos, oremos en todo tiempo, porque eso le agrada a Dios. En todo tiempo meditemos en su palabra, y más aún sabiendo que su venida se acerca, que nos encuentre, hermanos, meditando en su palabra, leyendo su escritura, su sagrada palabra, y sobre todo buscando su rostro en oración continua. Padre, gracias. Gracias por habernos permitido leer tu palabra, ver todo el sufrimiento que Jesús pasó allí siendo acusado injustamente. Pero como cordero no abrió su boca y fue llevado al matadero, fue enterrado, fue crucificado entre dos viles asesinos y delincuentes. Pero aún hasta en esos momentos, cuando estás cerca de la presencia del Señor, nadie se puede resistir ante su trato, y hubo uno que se arrepintió y le pidió que lo perdone. Padre, guárdanos de caer en el pecado, ayúdanos a ser fuertes durante este tiempo, Señor, porque tu venida es pronto y no queremos fallarte ni hacer nada indebido. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hemos terminado ya la palabra que teníamos que compartir el día de hoy. No, no puedo resistir el ser conmovido solo con leer su palabra, hermanos. Es que su palabra es viva y eficaz,
y es como espada de doble filo. Y Él nos pidió eso, que escudriñemos, que nos alimentemos día a día de su palabra, porque es poder de Dios para todo aquel que en Él cree. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Ahora, hermanos, nos vamos a despedir, nos vamos a volver a ver para continuar con la lectura. Pero hasta que eso ocurra, hermanos, que la gracia y la presencia del Señor nos acompañe siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.